Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejo, buenas tardes a todos los hermanos, las hermanas que están junto aquí en estos momentos a nosotros para poder hacer el estudio de este tema tan interesante que es la constelación familiar. Y dándole seguimiento a este eje temático de la sociedad y la familia, temas muy importantes y muy actuales, ¿no? Que tenemos que ir conociendo distintas perspectivas de esta gran verdad, de este conocimiento que tenemos que ir adquiriendo siempre bajo la óptica de la luz, a la luz de la doctrina espírita. Entonces, como siempre estamos acostumbrados antes de comenzar cada transmisión, como hacemos las actividades en nuestro centro espírita, vamos a hacer una oración breve para poder conectarnos con la espiritualidad mayor, para poder conectarnos con Dios, y vamos a invitar a Giselle que haga una oración para todos nosotros. Entonces nos sentamos todos cómodamente y vamos a hacer esta oración en conjunto. Los invitamos a todos a aquietar los pensamientos, a serenar los sentimientos y poder así sentir cómo nuestras almas se entrelazan, se unen, vibran en una misma sintonía que se hace cada vez más sutil para ir al encuentro con ese Padre Celestial, ese Padre Creador, amoroso, con Dios, para pedirle en esta oportunidad que pueda inspirarnos, acompañarnos, consolarnos, que pueda ayudarnos a iluminar nuestros corazones, para que desde allí y con el auxilio del amado Maestro Jesús y de los espíritus buenos, podamos iluminar a cada uno de los miembros de nuestras constelaciones familiares. Pedimos especialmente por cada uno de nuestros espíritus guías para que puedan acompañarnos a lo largo de esta reunión, ayudándonos a reflexionar, a repensar muchos de los conceptos que tenemos sobre la familia y la sociedad, a fin de que podamos construir cada día vínculos más sanos, más fuertes y duraderos. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos entonces a comenzar con la actividad del día de hoy y vamos a comenzar diciendo que indudablemente el hombre tiene algo más que necesidades físicas y está la necesidad del progreso, para lo cual son necesarios los lazos sociales. Y los lazos de la familia son fundamentales, porque ya que estos estrechan esos lazos, y los lazos sociales son una ley natural, ¿sí? Como lo estudiamos en la doctrina espírita, y Dios ha querido que los hombres aprendiesen así a mirarse como hermanos. Y vamos a revisar ahora una mirada sobre la situación actual de la familia y un análisis que nos va a ayudar a comprender el panorama al que se enfrenta el núcleo de la base de la sociedad. En estos días se vive en la Tierra una injustificable agresión a la constelación familiar, que procede de los trastornos e insatisfacciones que se apoderan de las mentes y de los corazones juveniles. Aturdidos ante los tormentos que atacan a los adultos, algunos irresponsables y otros inmaduros con relación a los compromisos graves del hogar, se dejan llevar por las utopías del placer, en perjuicio de las bendiciones del deber con relación a la familia. Se alejan y sin rumbo se arrojan a los despeñaderos de las alucinaciones
desesperados con ataques a la institución doméstica. La aparente falta de uniones consagradas por el matrimonio, así como la de todas aquellas que fructificaron en descendencias, no es de la familia, sino de la desestructuración de la ética y de la moral, víctima de los cambios impuestos por los denominados nuevos tiempos, en los cuales, esclavizados a las pasiones corruptas, los individuos optan por la ansiosa conquista de las cosas y de los fetiches de la tecnología que los distraen y entorpecen. Y es así que la decadencia de los dogmas arbitrarios y de los estatutos de castigo establecidos por algunas doctrinas religiosas que vienen del pasado y que están sucumbiendo ante los impactos de la evolución científica y experimental, han concedido mayor espacio para el crecimiento del materialismo existencialista y que centra en el cuerpo toda la realidad de la vida y establece a través de su uso la única oportunidad de disfrutar los placeres, que luego se consumen ante la presencia de la muerte. Entonces así es la realidad humana, de modo que la prisa por el disfrute de todas las sensaciones posibles se presenta en la condición de meta que debe ser alcanzada a cualquier precio, con el fin de no perder la oportunidad de la buena vida, cuando lo ideal sería vivir bien. El indiscutible paso del tiempo, cada día con mayor rapidez, y debido a los complejos engranajes existenciales y de la búsqueda para el sustento de la vida, ofrece una visión incorrecta con respecto a su dimensión. Y aquellos que se debaten en la ambición y desfallecen por la ansia de tener, de conquistar poder, por el disfrute, lo ven pasar demasiado rápido para satisfacer todas sus necesidades. Y aquellos otros que se encuentran en serios conflictos, sin realizarse, enfermos, creen que el tiempo no transcurre como debería ser y sí con demora, dolorosamente. Entonces allí vemos estas dos cuestiones, o que algunos están muy apurados o que otros están muy ansiosos de que culmine el sufrimiento o el dolor. Entonces, cualquiera de esos dos estados no nos permite vivir en una plenitud de nuestro ser, porque somos víctimas de todas aquellas cuestiones que no somos capaces de controlar o de tener una satisfacción como la que nosotros fuimos acostumbrados por usos y costumbres, por cultura, por educación. Pero ante todo esto, ante una ausencia de espiritualidad. Como consecuencia, los jóvenes se arrojan en los enmarañados procesos de la búsqueda de goce sin ningún freno, mientras los adultos presentan las primeras señales de cansancio e intentan renovar programas en favor de nuevas satisfacciones, al tiempo que los más viejos, ante tantas facilidades que no disfrutaron antes, en razón de los prejuicios y de los límites impuestos por la época, se deprimen y se lamentan por lo que consideran haber perdido. En ese caos, la familia se convierte en un campo de luchas ásperas entre los principios de equilibrio que la deben conformar y las facilidades que proporcionan el cambio en relación a los desvaríos propuestos por pensadores de ocasión y por las aberraciones divulgadas a través de los extravagantes medios de comunicación. La denominada lucha de generaciones, en la cual los reales valores de la dignificación humana son ultrajados por las modernas propuestas de hoy, de aquí y de ahora, favorece el abandono del hogar por parte de los jóvenes, incapaces aún de orientar su existencia, de enfrentar los desafíos y de vivir en equilibrio.
Vemos así una descripción de cómo esa constelación familiar, que debería ser bella, armoniosa, noble cuando la observamos, se encuentra en crisis en la actualidad, por todos estos factores que nos menciona aquí Juana de Ángelis a través de la psicografía de Divaldo Franco. Vemos cómo esta constelación parece ir desdibujándose en el cielo de la sociedad. Esa familia que se ve resquebrajada, a veces desintegrada, esa constelación que ya no logra mantener esa forma armoniosa que nos permite interpretarla con un significado que ayude a traer paz a cada uno de los individuos que la conforman, que ayude a traer salud, serenidad, progreso espiritual para cada uno de sus integrantes. Es por eso que es tan necesario este análisis, para que podamos tomar conciencia de cuáles son los factores que están afectando actualmente a la familia, entender realmente por qué se encuentra en crisis y por qué es tan importante que comencemos a trabajar para poder reconstruir y fortalecer esos vínculos familiares si es que se encuentran desintegrados o se encuentran en un estado de distanciamiento cada uno de los integrantes de esa constelación familiar. Y sin experiencias y faltos de educación, estos jóvenes, apoyados más en la astucia que en la inteligencia y la razón, se convierten en víctimas fáciles de las trampas que encuentran en su camino, sin percibirlas. A falta de un hogar seguro, buscan organizar tribus y reaccionan contra todo aquello que los vincule a la estructura familiar, dándole lugar a nuevos hábitos y a costumbres propias que eliminan las imágenes ancestrales y construyen su propia identidad, agresiva, arrogante, extraña y especial, en nombre de la libertad del pensamiento y de acción, cuya fragilidad y su falta de sustentación a lo largo plazo el tiempo se encargará de demostrar. Los pioneros y militantes de los movimientos rebeldes de los años 60, hoy envejecidos y arrepentidos unos, enfermos otros, dependientes todavía de las drogas y otros tantos, sin referirnos a los que fueron devorados por los vicios, por las enfermedades, que transformaron aquel sueño en sufrimiento, analizan los programas fantasiosos y alucinantes de aquella época dominados por la amargura y el cansancio. Con las excepciones comprensibles, muchos de ellos, incapaces de construir una familia, cambiaron de parejas de acuerdo a los vientos de la alucinación y de la moda, y produjeron frutos amargos en la condición de hijos más rebeldes, más insatisfechos que ellos mismos, terminando hoy la caminata terrestre en soledad, pesimistas y tristes. La familia, mientras tanto, sobrevive estoicamente a los golpes que se le han aplicado. Los códigos de la ética reviven lentamente, mientras aumenta el número de matrimonios y disminuye el de divorcios en respeto a la monogamia, que es la más elevada expresión de afecto en el proceso de la evolución antroposociopsicológica, a la fidelidad y al respeto por el otro. O sea, vemos aquí la gran importancia que tiene la familia, que tiene esta célula básica de la sociedad, para que los individuos puedan adelantar en valores morales, puedan adelantar en limar el orgullo, el egoísmo. Es fundamental que se pueda trabajar dentro de ese núcleo familiar, con estos valores, ¿no? Con el respeto, con la fidelidad, con el amor, ¿sí? Son todos valores que surgen allí en la familia
y es ahí donde estamos cara a cara, donde estamos más íntimamente relacionados unos con otros. Es ese espacio donde se caen las máscaras que muchas veces portamos cuando salimos a la sociedad, al trabajo, al barrio, a la escuela, ¿sí? A lugares de esparcimiento, pero que dentro del hogar, en ese vínculo tan estrecho y tan cotidiano, esas máscaras son insostenibles. Y es allí donde aflora nuestra verdadera personalidad, donde afloran nuestras imperfecciones y se ponen en roce con ese prójimo tan cercano. Y es ahí donde tenemos que practicar el amor, la tolerancia, la paciencia, el perdón. Es ahí donde vemos reflejadas nuestras propias imperfecciones en el otro y tenemos el desafío de poder reconocernos en ese otro, de poder reconocer que aquello que observamos en el otro también está dentro nuestro y que es una invitación para el cambio. El ser humano está estructuralmente organizado para vivir en familia, a fin de desarrollar los sublimes contenidos psíquicos que permanecen adormecidos en su interior, a la espera de encontrar los estímulos de la convivencia en el hogar para liberarlos y sublimarse. Y cuando procrea con responsabilidad, alcanza uno de los momentos culminantes de la existencia, especialmente cuando toma conciencia del significado de la paternidad. En los animales el cuidado y el amparo de la descendencia se presenta en forma de instinto. Esto lo hemos estudiado. En cambio, en el ser humano, esa energía alcanza el nivel de sentimiento superior. Y eso es lo que nos diferencia, que conduce a la dedicación y a la protección del individuo, y que llega incluso al sacrificio en favor de su preservación. Cuando ocurre lo contrario, se trata de una patología, un trastorno de la naturaleza psicológica o psiquiátrica. Hay, en todas las formas de la vida, esa energía divina que en el ser humano se presenta en forma de conciencia, de discernimiento, de razón, de amor, de sabiduría. Y en la familia, ese noble sentimiento encuentra campo para desarrollarse, al otorgar felicidad a los seres frágiles que reinician la jornada, así como aquellos que se convierten en su seguridad. Y por estas y otras muchas razones más, la constelación familiar jamás desaparecerá de la sociedad terrestre y no dará lugar al enfermizo egoísmo que será superado, contrariamente, con la belleza espiritual. Vamos entonces ahora a ir a unas reflexiones, a poder analizar todo esto que hemos visto en este primer trayecto de esta charla. Podemos deducir de lo visto que el relajamiento de los lazos de familia y, en consecuencia, la mayor parte de los desórdenes que se suceden en la sociedad son atribuidos a un recrudecimiento del egoísmo y a la falta de toda creencia, ¿por qué no decirlo también? Es que para quienes no creen en nada fuera de esta vida y piensan que los lazos de familia son solo carnales, no puede admitirse que exista una cadena solidaria que eslabona un pasado con la actualidad. Y si la relación familiar termina junto con la vida, lógicamente tampoco hay solidaridad con el porvenir. Con la doctrina de la reencarnación y el conocimiento que nos brinda el espiritismo, en cambio, los hombres son solidarios con respecto al pasado y al futuro. Las relaciones se perpetúan en el mundo espiritual y en el corporal. La fraternidad, los lazos de familia, se basan en las leyes mismas de la naturaleza. Y ahora vamos a ver cómo son estos primeros pasos dentro de la familia. Y sin ninguna duda es el bastión seguro para que el ser humano se resguarde de las agresiones del mundo exterior. Porque a través de ella
adquiere los valiosos e indispensables recursos de la madurez psicológica, del conocimiento, de la experiencia para una jornada feliz en la sociedad. Entonces allí nace todo. Y no siempre es comprendida, especialmente en los días actuales que vivimos. La familia permanece como escuela de elevada trascendencia para la formación de la personalidad y el desarrollo afectivo, mediante los cuales el espíritu encarnado puede llegar a la adquisición de la felicidad. Y el animal biopsicosocial espiritual, el ser humano no puede prescindir de la convivencia familiar. Y hagamos mucha atención, vamos a ir elaborando poco a poco y presentando este tema tan importante, esta palabra que nos acerca el espíritu de Juana de Ángelis. El hombre es un animal biopsicosocio-espiritual. Vamos a analizar en profundidad todo este conjunto de palabras unidas, que allí parece una palabra más, un poco larga, un poco extendida, pero ¿qué quiere decirnos con esto Juana de Ángelis? Y fíjense que porque el instinto gregario que dirige su existencia lo induce a la búsqueda del grupo, ese hombre va en búsqueda de otros hombres y mujeres, como sucede con otros animales que viven en familia, protegiéndose y preparándose para la propia independencia. Y a pesar de que es escarnecida por el cinismo filosófico del momento, que preconiza la desenfrenada carrera por las sendas del placer insaciable, la familia permanece como la organización insuperable para la construcción de la sociedad armónica. Entonces, vamos a presentar, ¿sí?, este modelo, ¿sí?, que la ciencia está evaluando cada vez más y se está extendiendo cada vez más este modelo que se denomina el modelo biopsicosocial. Así vamos a, Giselle, ¿te parece?, a presentar este modelo que muchos de nosotros tal vez no lo conocemos y hoy estamos aquí viéndolo por primera vez. Vamos entonces a ahondar un poco más en este concepto. Biopsicosocial es un concepto que no forma parte del diccionario que elabora la Real Academia Española, conocida como la RAE. Sin embargo, podemos descomponer el término en sus unidades constituyentes para comprender de forma precisa a qué hace referencia. El prefijo bio alude a la vida. Psico se vincula a la psicología, la actividad de la mente o las cuestiones del alma. Social, por último, es aquello vinculado a la sociedad, la comunidad de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí. La noción de biopsicosocial, por lo tanto, integra cuestiones biológicas, psicológicas y sociales. Y permitime hacer una salvedad acá, que no nos equivocamos. Acá está faltando ese factor espiritual que nos nombra Juana de Ángelis y que lo vamos a ver al final. Suele decirse que el ser humano es biopsicosocial. Su potencial está determinado por sus características biológicas, físicas, pero a su vez su accionar es influenciado por aspectos psicológicos, como deseos, motivaciones e inhibiciones, y por el entorno social, representado por la presión que ejercen otras personas, los condicionamientos legales, entre otras tantas cuestiones. Estos tres aspectos, bio, psico y social, no pueden escindirse, sino que constituyen un todo, una misma unidad. La conducta del hombre, de hecho, constituye una unidad biopsicosocial. O sea que para poder comprender en profundidad esa conducta humana,
vamos a tener que evaluar estos 3 aspectos, tenerlos en cuenta. Pero, como bien decía recién Alejo, no vamos a poder terminar de comprender nunca la conducta humana si no tenemos en cuenta ese último aspecto que adiciona Juana de Angelis, que es el espiritual. Se habla de modelo biopsicosocial con referencia al enfoque que atiende la salud de las personas a partir de la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Este modelo entiende que el bienestar del hombre depende de las 3 dimensiones. No alcanza con que el individuo esté sano físicamente. Y ahora vamos a presentarlo más extendido, este esquema, para poder entenderlo. Y vamos a verlo desde la interacción entre la medicina, la psicología y la sociología. La medicina y la psicología y la sociología se conjugan en el modelo biopsicosocial, que considera la conexión entre el cuerpo, la mente y el contexto para el tratamiento de enfermedades, trastornos y discapacidades. Fíjense qué importante que es esta nueva visión, este modelo que está siendo contemplado por la ciencia. Esto es maravilloso, ¿sí? Y este modelo se opone al reduccionista tradicional, según el cual solamente importa el plano biológico para dar explicación a un trastorno de la salud, tomando en cuenta los fenómenos posibles de apreciar por medio de los sentidos y de cuantificar, como ser la variación de un valor o un cambio anómalo en las dimensiones de un tejido, todas las desviaciones de la normal función del organismo, etc. Y cabe destacar que el término biopsicosocial fue acuñado por el médico psiquiatra norteamericano George Liddman Engel en el año 1977, cuando se encontraba buscando un nuevo modelo médico para hacer frente al biomédico, que hasta entonces dominante en la sociedad industrializada era el que imperaba. Y a pesar del natural rechazo que los seres humanos tenemos al cambio, es importante señalar que la propuesta de Engel tuvo una buena aceptación por parte de ciertos grupos que deseaban ampliar los horizontes de la medicina con la incorporación de la compasión y la empatía. Y esto es una puerta que nosotros estamos teniendo, ¿sí?, para ese hombre integral que habla Juana de Angelis, que es ese factor espiritual que se está empezando a vislumbrar en la ciencia y que la ciencia cada vez va más cerca de ese factor espiritual y de esa esencia espiritual que somos todos nosotros. Esto es algo de mucha trascendencia. Sabemos que esto no es de ahora, que el hombre ya lo viene presentando desde Engel, desde 1977. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? ¿30 años? ¿40 años? Nada. Nada en la historia del hombre. El espiritismo. ¿Cuántos años hace que está? Más de 150 años. Nada. Si lo comparamos con toda la trayectoria del ser humano en la Tierra. Pero qué importante que es esto. Qué importante es que podamos tener ante nosotros esta posibilidad de ir presentando en sociedad temas espirituales, el factor espiritual. Y hemos estudiado en ejes temáticos anteriores, como la doctora Julia Ross, cómo ella con su empatía, con el amor, con la contención, con el consuelo, cuestiones que la ciencia médica solamente se ocupaba de atender el cuerpo. Y ella, como una visionaria, como una de las pioneras, abordó el tema espiritual. Es la verdad que para poder nosotros sentirnos con mucha esperanza, queridos hermanos y hermanas,
porque la ciencia no va a quedarse estancada. La ciencia va a seguir progresando, pero va a progresar en el sentido de lo que nos vienen diciendo los espíritus superiores en el libro de los espíritus, cuando salió por primera vez el 18 de abril de 1857. El espiritismo no se va a oponer al avance de la ciencia, al contrario, se va a aliar y va a caminar en el mismo sentido de progreso. La familia, examinada por la óptica distorsionada de aquellos que no experimentaron la convivencia saludable en el hogar, la acusan de ser responsable por los conflictos que los asaltan. Evidentemente, en muchas familias, los factores de desequilibrio pertenecen a los individuos inmaduros o autoritarios, que descargan los tormentos de que son víctimas en aquellos que indefensos se encuentran bajo su tutela. Tal comportamiento no es responsabilidad de la familia en sí misma, porque en lugar de la acusación indebida, sería ideal que fueran trabajados los factores que generan desequilibrios para corregir y orientar a los miembros que la conforman. El hogar es el granero de bendiciones, en el cual se recogen las informaciones y la vivencia edificante, convirtiéndose en el primer núcleo de socialización del niño, que en él absorbe las experiencias de los ancestros y adquiere los hábitos que deberán orientar su caminata existencial. La familia se va a convertir en ese crisol que en la presente encarnación está modelando su alma y que seguramente va a condicionar de muchas maneras las actitudes que pueda desarrollar en un futuro para enfrentar los desafíos, los problemas que le presente la vida. Si eso no ocurre, si no son saludables los recursos que necesita, si cae en el abandono o a merced de las agresiones del mundo descontrolado, mucho más graves se le presentan los acontecimientos, dándole informaciones desprovistas de significado superior y conduciéndolo a actitudes agresivas, como mecanismo de defensa debido a los continuos enfrentamientos que se ve forzado a soportar. Y si bien pueden ocurrir todas estas inclemencias dentro de la familia, sabemos que no siempre nos toca la familia que deseamos, sino la que necesitamos espiritualmente, en la cual vamos a tener vivencias, experiencias que van a ir forjando nuestras almas para que puedan fortalecerse moralmente. Y es allí donde el espíritu sale airoso o sucumbe a esas pruebas o a esas expiaciones. Por eso es tan importante también que a pesar de la adversidad, el espíritu siempre trate de sobreponerse y de continuar, lo que no quita la responsabilidad de los adultos que conforman el crisol para esa alma tan permeable y que llega en un estado de inocencia a la encarnación. Y en el hogar se desarrolla la afectividad, el respeto por los derechos ajenos, el despertar a los propios derechos sin las extravagancias ni los absurdos de atribuir méritos a quien realmente no los posee. Ese agrupamiento familiar, no obstante, no es el resultado casual de encuentros apresurados en el mundo físico, sino que ocurre en las esferas espirituales antes del renacimiento orgánico, cuando son diseñados las programaciones entre los espíritus comprometidos, positiva o negativamente, para los ajustes necesarios al progreso a que todos se encuentran sometidos. En consecuencia, al analizar las necesidades evolutivas, aquellos que se encuentran con responsabilidades a cumplir juntos constatan la excelencia de la tarea que les dará la oportunidad de reparación y crecimiento intelecto-moral. Debido a que a los errores del pasado, permitiéndose la tolerancia y el perdón de las ofensas como una adquisición fundamental
para la obtención de la armonía. Entonces nosotros estaremos justamente tratando de ir puliendo nuestro espíritu a través de la experiencia reencarnatoria en este cuerpo físico que Dios nos ha dado la bendita oportunidad para poder ser mejores espíritus, para poder aprender a amar, a perdonar, a tener mayores virtudes del alma, como es la bondad, la indulgencia, la benevolencia, en fin, tantas virtudes que hay. Entonces es esta gran oportunidad que tenemos todos nosotros de estar aquí, encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Porque la doctrina espírita nos habla de todo lo bello que nosotros podemos lograr como espíritus en este tiempo presente que estamos aquí todos. Y nos dice que tenemos la libertad que Dios nos ha otorgado a través del libre albedrío. Y ese es el poder que nosotros podemos lograr para hacer lo que queramos. Disponer de nuestro tiempo de la mejor manera. Conducirnos bajo las leyes de Dios, haciendo el bien. Pero ¿cuántos de nosotros podemos lograr ese camino? ¿Cuántos de nosotros sucumbimos? Y no obstante, cuando ocurre la reencarnación, debido a los impulsos ancestrales que predominan en la naturaleza animal, mientras aguarda aquel espíritu con el cual deberá edificar la familia, se compromete por precipitación e indisciplina moral con el primer ser que encuentra y que en él despierta los impulsos que favorecen las fuertes sensaciones y que luego terminan en un lamentable fracaso. Entonces tenemos que estar alertas para encontrar el objetivo de nuestra vida. ¿Hacia dónde tenemos que conducirnos? Tenemos que saber por qué estamos acá en la tierra. Y eso la doctrina espírita nos va a mostrar el mapa, nos va a guiar. Pero somos nosotros los que tenemos que construir, somos nosotros los que tenemos que ponernos manos a la obra. Mientras la sociedad en general permanezca encaramada en los intereses inmediatos, especialmente en lo referente a las sensaciones, a los afectos que se expresan a través de los impulsos mal conducidos, los resultados de las uniones sexuales serán siempre frustrantes y amargos. En razón de esa falsa necesidad de atención de las funciones genésicas, los espíritus se desvían de los caminos trazados con anterioridad, conducidos por las costumbres obscenas, por la permisividad exagerada, en un tránsito agónico, en el que buscan incluso sin saber lo que desean. Muchas veces, como consecuencia de esa insanía, al reencontrar al espíritu afín, aquel con el que había asumido el compromiso de unión para la formación de la familia, las posibilidades ya no son favorables, lo que se transforma en mayor incomodidad, dando lugar a conflictos tormentosos de efectos deplorables. El exceso de libertad moral que predomina en la actualidad, así como las apetitosas ofertas de placer, hacen posible experiencias irresponsables por falta de la necesaria madurez psicológica para las actividades sexuales que se realizan apresuradas y extravagantes. Y sin pensar en sus consecuencias, cuando sucede la concepción de seres no deseados, inmediatamente se piensa en recurrir al aborto criminal, en repugnante conducta que debe ser seriamente enfrentada por todos los ciudadanos conscientes de su condición de humanidad. Es natural que en la estructura emocional de aquel que así se comporta no exista espacio mental ni moral
para la construcción del núcleo familiar. Y debido a la situación en que se encuentra, surgen las uniones y las separaciones, cada vez más perturbadoras. Porque pronto pasan los vulgares apetitos que generan comportamientos promiscuos, en los cuales los individuos están ansiosos, se angustian cada vez más. En una cultura social saludable, las primeras relaciones afectivas tienen por finalidad la vivencia del compañerismo, el despertar de la amistad, el paso inicial para la manifestación del amor sin perturbaciones y con un carácter duradero. No obstante, el erotismo que se extiende no consiente a los individuos la convivencia que les permite descubrirse, no les permite conocerse. Sin la circunstancia de las violentas uniones sexuales, de efectos nada satisfactorios, que dan lugar a decepciones o llevan al desborde de las pasiones de la libido mal dirigida. Entonces lo que primero generaba placer o cuestiones pasionales intensas son como esas adicciones que cada vez piden más. Y llega el punto en que nada va a saciar ese apetito devorador de esos bajos instintos. El sexo no es malo. El sexo es muy bueno. Pero es muy bueno cuando va de la mano de los sentimientos nobles, como es el amor. Se unen entonces los solitarios egoístas, preparados para la separación, mediante la cultura de la indiferencia afectiva, como consecuencia de la filosofía consumista en la que vive la sociedad, en la cual todo es desechable, inclusive los afectos humanos. Dicen que este comportamiento es para no sufrir cuando ocurra la ruptura de la frágil unión. Es cierto que hay grandiosas e innumerables excepciones, particularmente en aquellos espíritus que se permiten esperar por el ser que les proporcione emoción y alegría de vivir, otorgándoles la unión feliz, coronada por la descendencia con la cual están comprometidos. El noviazgo, por tanto, es el primer paso en el camino a recorrer afectivamente cuando hay respeto moral recíproco y el anhelo por la benéfica convivencia. Aunque la unión sexual sea esencial, lo fundamental es el sentimiento de amor que puede resistir a todos los embates de la relación entre dos personas, y luego con el grupo de espíritus renacidos en el cuerpo físico que constituirán el santuario doméstico. En la primera etapa se presentan los fenómenos relacionados con las necesidades afectivas sin los impulsos primarios, nacidos en el reconocimiento espiritual del otro. Lentamente se planifican las aspiraciones y se trabaja por la ejecución armónica, lo que otorga bienestar y alegría con la presencia física sin ningún tipo de tormento. Y cuando, en sentido opuesto, el noviazgo se transforma en convivencia sexual, desaparece el interés de la permanencia. Mientras la afectividad disminuye y cede lugar al hábito desprovisto de la meta de procreación y de hacer una construcción familiar. La constelación familiar encuentra en el noviazgo la piedra angular para el futuro cimiento doméstico, que deberá resistir a las tormentas de lo cotidiano, porque no está exento. Estamos en un mundo de tribulaciones, en un mundo de complicaciones. Y eso es acorde al nivel espiritual que todos nosotros estamos en este mundo de imperfecciones. Familiares difíciles nos tocarán y gentiles proceden, pues de la programación anteriormente trazada, que el amor de la pareja conseguirá conducir con sabiduría. Entonces esos padres
que tienen una gran tarea para desarrollar es conducir a esos niños, esos espíritus que vienen con grandes complicaciones, con una vida a corregir espiritual, para enderezar esa vida y conducirla y poner esa línea recta para que puedan ascender. Y qué bella tarea, qué noble tarea, cuando se hace con amor, con perseverancia y sobre todas las cosas con mucho, mucho amor. Y cuando el problema se presente entre los cónyuges, la conciencia del deber se encargará de orientar ese comportamiento de ambos en favor del éxito del emprendimiento familiar. Entonces, esos dos que están allí como cabezas de la familia necesitan planificar, charlar, buscar la mejor manera, a veces dejando a un costado los pensares, los sentires, las ideologías, en fin, tantas cosas que podemos llegar a dejar a un lado por el bien común de la familia. Entonces vamos a invitarlos a esta segunda reflexión de todo lo que hemos presentado hasta el momento, que es tanto material rico que nos hace pensar en nosotros y en nuestra familia. Si las relaciones de lazos de familia se relajan, recrudece el egoísmo, que es, de todas las imperfecciones humanas, la más difícil de extirpar, porque deriva de la influencia de la materia, de la cual todos, aquí en la tierra, estamos aún muy próximos, y de la que no hemos podido emanciparnos. Por otra parte, hay que decir que mucho contribuyen a sostener esa influencia las leyes, la organización social y la educación. El egoísmo amenguará con el predominio de la vida moral sobre la material. Y para esta trascendente tarea colabora el espiritismo con la certeza de nuestro estado futuro real, no desnaturalizado por imágenes de ficción ni alegorías. Sin lugar a dudas, que bien comprendido el espiritismo y una vez identificado con las costumbres y las creencias, modificará los hábitos, los usos y las relaciones sociales. Y allí vamos a encontrarnos con la escuela familiar. ¿Qué es la familia? Es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu, en la extensa trayectoria recorrida por medio de las sucesivas reencarnaciones. Esta propuesta es un nuevo paradigma para todos nosotros, para esta civilización, para todos los hombres y mujeres de este mundo. Y como resultado del instinto gregario que une a todos los animales, aves, reptiles y peces en grupos que se auxilian y que dependen recíprocamente, en el ser humano alcanza un nivel relevante y de alta significación, debido a la conquista del razonamiento de la conciencia. Y de esa forma, la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica, al convertirse en la primera escuela del espíritu, donde son perfeccionadas las facultades que liberan los recursos que duermen latentes. La familia es la escuela de bendiciones, donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz y sin cuyo apoyo terminan los ideales, desfallecen las aspiraciones, se marchitan las resistencias morales. Cuando el individuo opta por la soledad, termina siendo portador de trastornos de conducta y de la emoción, con la excepción de los grandes místicos e investigadores de la ciencia, filósofos y artistas que abrazan los objetivos superiores como si fuera su familia. La familia, organizada antes de la reencarnación,
cuando son elegidos los futuros miembros que la conformarán, o siendo el resultado de la precipitación sexual de muchos individuos, es siempre el santuario que no puede dejar de ser considerado sin tener en cuenta los graves perjuicios para quien perturbe su estructura. El hogar es el taller permanente donde se templan los sentimientos y las emociones, dándoles la dirección correcta y la orientación segura para las acciones del futuro. Por esa razón, no se vive en la familia ideal, en aquella en la cual se desearía convivir con espíritus nobles y ricos de sabiduría, sino en el grupo donde son mejor atendidas las necesidades de la evolución de cada uno de nosotros. Muchas veces en el grupo doméstico surgen las reminiscencias perturbadoras del más allá o de otras existencias que deben ser trabajadas a través del cincel de la misericordia, de la tolerancia y de la compasión, a fin de que puedan ser archivadas como emociones diferentes y ennoblecidas, que contribuirán en favor del progreso de todos. Fruto de la inspiración divina, la familia es la oportunidad superior del entendimiento y de la verdadera fraternidad, de donde surgirá el grupo mayor, equilibrado y rico de valores y que luego formará la sociedad. Por ello, en los momentos en que la familia se desintegra bajo los golpes de la impiedad y de la agresión, o se diluye debido a la ilusión adormecida por sus miembros, o se desmorona en razón de la imprevisión, la sociedad sufre una gran opresión. En el hogar se fomentan y desarrollan los recursos de la comprensión humana o los de la agresividad y el resentimiento contra los demás seres humanos. La constelación familiar no es una aventura al país engañoso del placer y de la fantasía, sino una experiencia profunda que otorga la verdadera comprensión de la finalidad de la existencia terrenal con los ojos puestos en el futuro de la humanidad. Es el campo experimental de las luchas íntimas y externas y constituye la inusual oportunidad para que el espíritu se entrene en los emprendimientos personales, sin perder el contacto con la realidad externa y con las demás personas. Incluso cuando no se corresponde con las expectativas personales a causa del reencuentro con los adversarios o con temperamentos poco amistosos, en el hogar se adquiere la necesaria filosofía de vida para conducirse con equilibrio durante toda la existencia. El ejercicio de la paciencia dentro del clan familiar es una contribución muy valiosa para alcanzar la experiencia de iluminación, porque si aquellos con los cuales se convive se convierten en seres difíciles de ser amados, generando dificultades emocionales que se originan continuamente, ¿cómo se puede experimentar amor en relación a otras personas con las cuales no se tiene vínculo ninguno, sino por la pasión o sentimientos de intereses pasajeros? En el hogar, donde se es conocido y es muy difícil ocultar las heridas interiores, son pulidas las imperfecciones en continuas dificultades que no deben caer en las luchas de la indiferencia o del odio, de los celos o de la rebeldía. Aquel que hoy se presenta agresivo y cínico en el grupo doméstico, dando lugar a luchas perversas, se encuentra enfermo del alma, merece orientación y exige más paciencia. Y nadie se vuelve infeliz por simple placer, sino como consecuencia de muchos factores que le son desconocidos. El propio paciente ignora la perturbación de la que es portador, deteniéndose invariablemente en el tormento en que se debate sin capacidad de discernimiento para evaluar los daños que produce en el grupo donde se encuentra, ni tiene la debida comprensión
de cuándo necesita y cuánto necesita para superarse y actuar correctamente. Por eso mismo, se transforma en un desafío familiar al ser el transmisor de altas cargas tóxicas de antipatía, de agresividad y de desequilibrio. La constelación familiar recuerda el equilibrio que rige en el universo. Los astros menores giran atraídos por la fuerza de los mayores. En el caso específico de las estrellas, los planetas, satélites y asteroides. En el tema que tratamos, son los padres, las estrellas de primera magnitud, cuya fuerza gravitacional se impone a los hijos, en la condición de planetas a su alrededor, así como de futuros satélites que girarán en su entorno bajo la atracción de los afectos, que son todos aquellos que se vinculan a los descendientes. Es maravilloso poder comprender que somos parte de ese engranaje maravilloso que son los hijos, los padres, los tíos, las tías, los abuelos, toda la familia. Espíritus encarnados que vienen a cumplir una misión fundamental, la de progresar, la de transformar este mundo de expiación y prueba a un mundo mejor. El espiritismo nos brinda sin cesar, una y otra vez, este conocimiento que nos llena el alma de esperanza y de fe. En los astros hay perfecta armonía debido a las leyes cósmicas que los mantienen en continuo equilibrio. No obstante, en la familia, en razón de los sentimientos, de las individualidades, de las experiencias pasadas, el fenómeno es muy diferente, puesto que el equilibrio oscila de acuerdo con el desarrollo ético-moral de cada uno, que se presenta conforme es y no como nos gustaría que fuese. Por más que sea combatida por los nuevos modelos de la locura que se extienden por la tierra, la familia no desaparecerá del contexto social, en la condición de institución superada, porque el amor que siempre existirá en los corazones se expresará con mayor potencial en el hogar, núcleo de formación que es para expandirse en dirección del colosal grupo humano. Quien no consigue la capacidad de amar a aquellos con los cuales convive, difícilmente podrá amar a los que no conoce. El combustible del amor se inflama con mayor potencia cuando es fortalecido por la convivencia emocional. En otras condiciones se trata solo de una atracción física y pasajera, de la libido exagerada que luego cede lugar al desencanto, al tedio, al desinterés. Y por lo tanto, la familia es un núcleo de embellecimiento espiritual que proporciona el aprendizaje de las relaciones futuras exitosas. En el grupo animal, cuando los hijos adquieren la capacidad de conseguir el alimento, los padres los abandonan. Y excepcionalmente, en algunas especies, eso ocurre antes. En el círculo humano de la familia es diferente. Los lazos entre padres e hijos jamás se rompen, incluso cuando hay dificultades en la relación actual o que exige el traslado de los problemas a otras oportunidades en el futuro reencarnacionista, que se repite hasta la adquisición del equilibrio afectivo. La divina ley establece que solamente a través del amor el espíritu encuentra la plenitud, y la familia es el lugar donde se perfecciona ese sentimiento, que se extiende en diversas expresiones de ternura, de abnegación, de afectos. Con
el entrenamiento doméstico, el espíritu adquiere la capacidad de amar con más amplitud para alcanzar a la sociedad, que se le convierte entonces en familia universal. Es así que es ese crisol familiar el que nos va a permitir a lo largo de las reencarnaciones ir adquiriendo cada vez más una conciencia de que estamos insertos en una familia universal y que en ese sentido es que vamos evolucionando, comprendiendo diferentes formas de amar. Vamos ahora a cerrar con unas reflexiones finales. Muy valiosas informaciones que nos ayudan a reflexionar sin dudas y a posicionar también la importancia de la reencarnación que nos estrecha en los lazos familiares de afecto o de reajuste para reequilibrarnos. Con la reencarnación y el progreso, que es su consecuencia, todos nos reencontramos en la tierra y en el espacio formando familias, para así marchar juntos hacia Dios. Si hay alguno de nosotros que tuerce su camino, que retardamos el adelanto y la felicidad, no se pierde toda la esperanza. Ayudados, animados y sostenidos por los que nos aman, en los dos planos de la vida podremos salir un día del Senegal en donde podamos habernos detenido. Vamos a presentarles los libros de consulta, que son el libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo y el libro titulado Constelación Familiar, como esta misma charla, psicografiado por Divaldo Franco y dictado por el espíritu Juana de Ángelis. Vamos ahora sí a invitarlos nuevamente en este clima de amor y de fraternidad, a unir nuevamente nuestros corazones para sentirnos muy cerca del Padre Celestial, para sentirnos miembros de esa familia que es la universal, donde nuestro Padre amoroso siempre nos atiende a través de su providencia divina, donde estamos rodeados de hermanos, mayores, menores, hermanos iguales a nosotros, y en conjunto marchamos, auxiliándonos unos a otros, comprendiendo que es necesario poco a poco dejar la infancia e ir conquistando esos sentimientos que nos permitan relacionarnos de manera madura para poder así practicar con cada uno de nuestros hermanos la ley de amor y de caridad. Pedimos en el día de hoy que todos los núcleos familiares, todas esas constelaciones familiares que existen aquí en el orbe terrestre, sean bendecidas, sean iluminadas, que cada uno de sus miembros pueda atender a los consejos sabios de cada uno de sus espíritus guías, a fin de fortalecer los lazos de afecto y de unión que deben existir allí, para que todas esas estrellas de esa constelación familiar brillen hermosamente en el firmamento de la sociedad. Vamos así a dar gracias por todas las instrucciones recibidas en el día de hoy y por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos son las obras fundamentales de Allan Kardec que nos iluminan, nos esclarecen y nos presentan justamente este camino maravilloso que se denomina progreso. Así que estamos todos invitados a leer estos libros hermosísimos. Compartimos con ustedes la frase de nuestro querido Allan Kardec que dice: comprenden que para llegar a Dios solo hay una contraseña, caridad. Ahora bien,
No hay caridad sin el olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con el corazón dominado por el odio. No hay caridad sin perdón. Los invitamos ahora a suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho, para ayudarnos en esta tarea de divulgación de estos hermosos conceptos de la doctrina espírita. También los invitamos a dar un me gusta a este video si es que así lo consideran. Vamos a aprovechar a invitarlos a el jueves a las 19 horas de Argentina a Jesús en el Hogar, ¿sí? Este espacio bellísimo donde podemos iluminar nuestros hogares con mucho amor, donde toda la familia está invitada para poder recibir las dádivas de nuestro querido Padre, que es el Ser Supremo, es el que nos ama, nos protege y quiere lo mejor para nosotros. Y en esos encuentros podemos conectarnos con la espiritualidad mayor, con nuestro querido Maestro Jesús, que desde lo alto nos guía y nos ilumina. Así que están todos invitados. Giselle, muchísimas gracias por justamente el estudio de hoy, de haber compartido con todos nosotros. Y la verdad que nos vamos muy pero muy contentos. Muchísimas gracias a Dios, a Jesús y a todas las almas que se reunieron aquí con mucho amor para poder ampliar y profundizar los conceptos de la doctrina espírita. Les deseamos una excelente semana y bendiciones para todos y mucha paz. Hasta pronto.